industria petrolera es importante para cualquier país. La industria petrolera en México es más importante para México que para cualquier otro país, porque es un recurso indispensable para el desarrollo nacional de cualquier país. Y en México la política petrolera actual está diseñada para el desarrollo industrial de Estados Unidos, no de México. La ciudad del Distrito Federal es una de las zonas más riesgosas del mundo. Ocupa el 5º lugar por el porcentaje de habitantes que están en condiciones, en circunstancias de riesgo. El riesgo deviene no solamente de las instalaciones de Pemex, de la distribución de combustible, sino también de la gran cantidad de concentración humana que tenemos aquí, que demanda servicios, que demanda calidad de vida, y todas esos asentamientos que se han ubicado en zonas que son o inundables o de alto, digamos, con muchos problemas de sismicidad, en fin. Entonces, digamos que su población, más de 2 millones de habitantes y el doble de población flotante, están sujetas a riesgos de distinto tipo en la Ciudad de México. Lógico, sí alcancé parte de la primera explosión, ¿sí? ¿Qué sintió usted con la primera explosión? Lo más horrible, lo más feo que se puede ver esa gente cómo sufrió, quemados, sacándolos de sus casas ya inertes. Es feo eso, los que se arrojaron al río, sí, porque yo tuve visión de ello. Claro, corrimos, todo el mundo corrió, los que pudimos hacerlo. Pero sí me di una vuelta después y como a las 12 horas vine. Era un olor nauseabundo, era espantoso de no entrar. Claro que uno, como tiene su casa y la deja toda abandonada, sus cosas, pues tiene uno que regresar, y nos prohibían entrar. No, señor, tenemos que entrar porque dejamos abandonado todo. Sí, no, pero fue algo horrible. Me tocaron las dos. ¿Qué sintió? Miedo, temor. Yo creo que supongo que cualquier persona en las circunstancias que vivimos, lo mismo sentiría cualquier persona. Miedo y temor, echarse a correr. Yo vi desde que inició la primera. Estaba en un velorio aquí arriba, en una calle que se llama Avenida Federal. En ese tiempo estaba por aquel lado el quemador de gas, de desperdicio, supongo, no sé qué sería. Estaba yo viendo para allá y de ahí empezó la primera explosión, empezó a salir ahí, y una serie de explosiones en serie corriendo hacia acá, donde estaban los depósitos más grandes, estas bolas que estaban por este lado. ¿Qué opina usted de que se haya de alguna manera repetido el accidente? Pues es que yo pienso que es falta de mantenimiento y falta de precaución en las instalaciones. Definitivamente no encuentro yo otra explicación lógica, porque son productos muy peligrosos como para dejarlos así nada más. Saben que tienen un alto riesgo de peligrosidad y lo dejan así a la ligera, y pues en cualquier momento puede surgir nuevamente otra conflagración como la que pues, ya hemos vivido. A 300 metros de mi casa, y entonces alcancé a ver realmente un hongo de fuego, ¿verdad? Y salían unas volutas de fuego cada vez más vivas, ¿no? Iluminaban todo a su alrededor, la gente estaba espantada ahí esperando a ver qué sucedía, y con un estruendo increíble, ¿no? Me acerqué a mi casa, todos habían salido, porque había sido una explosión muy fuerte, todos salieron espantados, y pues ese fue el primer contacto. La gente en ese momento no sabía cuántos eran los muertos. Se quemaron en su totalidad 9 muertos. En un primer momento fueron unos cuantos los que inmediatamente murieron, después fueron sucesivamente añadiéndose a estos otros cuantos, ¿no? Fueron 9. Estaban ahí esperando y pues para darse cuenta de la magnitud
de la explosión. Eso fue mi primer contacto. Después supe que algo se habían quemado, que había sido realmente una explosión tremenda. No les había dado tiempo a salir. Algunos los trasladaron en brazos y decían que se deshacían en las manos, sus manos de ellos. A lo largo de todos los gasoductos que hay en el estado de Tabasco, ¿Cuántos kilómetros? que son más de 9.000 kilómetros de ductos, están los asentamientos humanos. En Tabasco se ha dado con una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades y por parte de Pemex, instalaciones de gasoductos, a veces sin respetar las zonas habitadas por la gente. Es decir, privilegiando la producción, hay que meterse, hay que perforar, hay que colocar el gasoducto y sin importar al ser humano, quienes viven ahí. Entonces, sería, para mí por lo menos, prácticamente imposible determinar cuántas gentes hay, pero indudablemente que son miles de familias las que se encuentran asentadas en lugares donde pasan los gasoductos, gasolinoductos, oleoductos, etcétera. Y en ese caso concreto de las fallas de estos ductos de Pemex a Cactus, bueno, pues por lo menos son cientos de familias de seres humanos los que se encuentran asentados en las inmediaciones de estos ductos. Petróleos Mexicanos se ha hecho el propósito de acreditar que a esas instalaciones les dio el mantenimiento adecuado. Ha inclusive exhibido contratos celebrados con compañías que supuestamente prestaban ese servicio. Todas esas investigaciones las ha realizado la Procuraduría. Se ha tratado de verificar hasta dónde pueda ser cierto, no que se hicieron los contratos para la prestación del servicio de mantenimiento, sino que se usaron es decir, que en efecto los trabajos se hicieron y que se usaron los materiales adecuados. Sí, eso podría ser parte de la investigación. Bueno, yo creo que es una industria de alto riesgo. Hay ejemplos muy claros. Digamos, el derrame de petróleo a partir del accidente de Stock es tal vez el mayor derrame de petróleo que se ha dado en mar en toda la historia de la humanidad. El caso de San Juan Izhuatepec, yo no conozco otro caso semejante en ningún otro lugar del mundo, con una instalación de almacenamiento de gas. Y el caso de Guadalajara, pues tampoco conozco ningún otro caso similar en ningún otro lugar del mundo. Y bueno, detrás de estos grandes accidentes hay una lista interminable de pequeños accidentes, pequeños entre comillas, que pues realmente no conocemos muchas veces, ya sea porque no se difunden o porque suceden en el mar. Hay que considerar que gran parte de la producción de petróleo es en la zona de Campeche. Y bueno, ¿quién da cuenta? ¿Será Pemex el que nos va a dar cuenta de los accidentes que ocurren en el mar? Difícilmente lo hace, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos accidentes graves, los demás accidentes, y bueno, después todo el ciclo del petróleo, desde la exploración hasta la producción, hasta el consumo, pues tiene sus impactos, que eso es a nivel global y es cualquier industria del petróleo. Pero bueno, yo creo que la historia de nuestro país, la historia de Pemex, principalmente desde la gestión del presidente López Portillo, cuando por presiones de los Estados Unidos empezamos a producir para poder cubrir esa demanda que se tenía en los Estados Unidos cuando se tenían los problemas en Medio Oriente. Bueno, vino una gran exploración, una gran producción de petróleo y con ello una gran falta de control y de inversión, tanto en mantenimiento como también en las áreas que son más productivas, que es la área de la petroquímica.
El 18 de marzo de 1938, México recuperó no solo el control de la industria petrolera, sino la capacidad soberana de decidir el futuro del país. El petróleo y su industria han sido el factor principal para el desarrollo mexicano. Por décadas, Pemex ha sido la empresa nacional más rentable y una de las industrias petroleras más dinámicas del mundo. En el sexenio pasado, pagó impuestos por 106,000 millones de dólares y en el periodo de enero de 1995 a noviembre de 1996 enteró a las finanzas públicas un total de 31,201 millones de dólares. Esto implica que de cada peso que gastó en 1996 el gobierno federal en proyectos de salud, educación, vivienda y alimentación, 30 centavos provinieron de Petróleos Mexicanos. La industria petrolera en México es más importante para México que para cualquier otro país, porque es un recurso indispensable para el desarrollo nacional de cualquier país. Y en México la política petrolera actual está diseñada para el desarrollo industrial de Estados Unidos, no de México. ¿Estuvo diseñada para el país? ¿Qué sucedió? Bueno, a partir de Miguel de la Madrid las cosas se modificaron totalmente. La deuda brutal que inició López Portillo tuvo que ser pagada al mismo tiempo que tuvieron que ser pagados los bancos. Una última medida pues arbitraria de López Portillo. Miguel de la Madrid tuvo que pagarlo y entonces tuvo que sacar recursos de la única empresa posible que era, y es Pemex. Le quitó todos los recursos a Pemex para pagar deudas internas y externas. Y a partir de ese momento la industria petrolera mexicana dejó de desarrollarse. ¿Qué tan riesgosa podríamos decir que es la industria petrolera en nuestro país? Bien, la industria petrolera mexicana es tan riesgosa como la industria petrolera de cualquier país. Es decir, no hay por qué hacer dicotomías que la industria petrolera mexicana es peligrosa y la industria canadiense petrolera no es peligrosa. Sin embargo, sucede en una gran cantidad. Toda la industria petrolera es peligrosa. La industria química lo es. No hay nada que hacer. La gasolina es peligrosa, pues. No hay gasolinas no peligrosas, ni aquí, ni en Canadá, ni en Suiza, ni en ninguna parte. Pero hay normas para manejar estas cosas. Normas que se conocen, normas con las que se han manejado las industrias y habían trabajado bien. Lo que sucede es que las normas no se cumplen. Normas de mantenimiento no se cumplen, normas de operación tampoco, a pesar del esfuerzo que hacen las gentes que trabajan en Pemex. Pero la dirección ignora por completo estas cosas. Yo vivo ahí, en esa ranchería, a 300 metros de donde explotó. En segundo lugar, es gente de mi parroquia. Tenemos 70 rancherías y esa está pues inmediatamente cercana al lugar donde yo vivo, ¿no? Es gente que yo conozco, muchos de ellos pues van allí a las misas, participan en los actos de culto que nosotros promovemos. En un primer momento, pues nosotros nada más fuimos a darnos cuenta, al día siguiente visitamos, porque ese día apenas se comenzó la conflagración como a las 11:30, apenas a las 3:30 o 4 bajó la llama y ya nos pudimos retirar a dormir, ¿no? Con cierto temor de que todavía explotara. Pero ya cansados y con la impresión, pues teníamos ya mucho sueño. Hasta el día siguiente fuimos a visitar allá del otro lado del río a los lugares y se veía todo destruido, todo quemado, había unos trailers, había unos transportes de plátano que se habían estacionado ahí, estaban totalmente calcinados, también unas habitaciones, unas casas de habitación totalmente destruidas, y se hablaba pues de los que habían sido alcanzados por las llamas inmediatamente. Y luego, como sucede en estas ocasiones, pues había otros muchos que quizá no murieron, pero que sufrieron quemaduras de menor importancia, ¿no? El doloroso incidente de la ranchería de Plátano y Cacao pudo ser advertido.
De acuerdo a un estudio realizado a petición de Pemex por las compañías inglesa y nipona, la British Gas y la NKK Corporation México, señalaron que en los ductos de Ciudad Pemex Cactus y Ciudad Pemex La Isla existían más de 2.400 anomalías, 30 de ellas consideradas como de alto riesgo. El estudio de los ingleses reportó en su dictamen 309 anomalías en un tramo de 77 de los 80 kilómetros que tiene de longitud el gasoducto Ciudad Pemex La Isla de 24 pulgadas. Calificó 25 como muy severas y observó que se repararon 13 mediante la instalación de envolventes. Por su parte, la NKK detectó 2.099 anomalías en los 90 kilómetros de gasolinoducto Ciudad Pemex Cactus de 24 pulgadas. 5 de estas anomalías de alto riesgo y debido en parte al desalinamiento superiores al 80% del espesor nominal del ducto. Una de estas mencionadas anomalías se encuentra tan solo a 10 kilómetros de la ciudad de Villahermosa y otra en la comunidad de Plátano y Cacao, a solo 4 kilómetros del complejo petroquímico Cactus. Pese a estos dictámenes, la paraestatal no frenó su producción de gas natural, sino que aumentó en 17% durante el primer semestre de 1996. Por eso yo de alguna manera les digo a los de Pemex que ellos no le dan mantenimiento a las líneas. Se olvidan de las líneas. Pero cuando hay un accidente, entonces, a ver, ¿cuántos son los muertos? A ver, ¿estará muerto o no estará? No, a lo mejor no sufrió tanto. Hasta que ya murió, dice, bueno, a ver, le pagamos 30, 40, 50. Hay todo como un forcejeo. Una negociación, ¿verdad? Como un animal que se va a comprar alguna cosa, ¿no? Unos cuantos días después de la explosión de Cactus, se hicieron varias declaraciones, una de ellas que la compañía NKK, que parece que es japonesa, inspeccionó y detectó 2.099 anomalías en los 90 kilómetros del gasolinoducto Ciudad Pemex Cactus, que está muy cerca de donde nosotros vivimos, nosotros que estamos en medio de esas líneas, ¿verdad? 2.099. Y continúa diciendo el titular de Pemex, Adrián Layuz, que se les da mantenimiento a las líneas. Tengo otro dato, hace no mucho los senadores que están en la Comisión Permanente de Medio Ambiente, entonces estaba Eberto Castillo, está Humberto Mayans Canaval, tuvieron un foro en Villahermosa y después de ese foro hubo una participación en la XCBA, en el programa de Lolita Gutiérrez, que y afirmó el senador priista Humberto Mayans por Tabasco, dijo que el año pasado Pemex utilizó nada más el 43% de la cantidad asignada al mantenimiento, nada más le asignó 43% allá al mantenimiento de las líneas. Y que este año, entonces era octubre, nada más se había ejercido el 30%. Entonces, bueno, yo supongo que un senador por el estado de Tabasco encargado de la cuestión del medio ambiente habla con conocimiento de causa. Entonces, si es así, ¿cómo es que Adrián Layuz sigue repitiendo que pues tenemos que aceptar que Pemex es una industria riesgosa y que tenemos que aceptar porque eso le da grandes ingresos a nuestro país? La falla severa a la que ellos se refieren es una erosión en el grosor del tubo. Este sería un tubo visto de frente
y este sería su grosor, la cantidad de metal, el grueso del metal. Cuando estas compañías se refieren a fallas severas, se refieren a que dentro del tubo hay desalineamientos o erosiones del orden de hasta el 80%. Es decir, que estos gasoductos están trabajando ya con el 20% en algunos lugares del grosor y por lo tanto de la resistencia, lo que en cualquier momento podía dar como resultado una fuga y por lo tanto una explosión. Entonces, la falla severa a la que se refieren ellos es a la erosión en el calibre del tubo. Si se tenían estos estudios, ingeniero, antes de que se diera el accidente de Cactus, ¿por qué no se hizo nada por parte de Pemex? Hay una gran irresponsabilidad. Yo quisiera comentarle a usted que cuando se da la explosión de Cactus, el señor Adrián Layuz, el que dirige Pemex, o por lo menos pretende hacerlo, da una serie de declaraciones en Tabasco concretamente, en un programa de radio muy importante. Y ahí dice que se encuentra muy consternado por lo que ocurrió, está triste, porque inclusive ese año, el año de la explosión, que fue el año pasado, se había logrado incrementar la producción 17%. De esa en un 17%. Esto significa que teniendo ellos este dictamen de estas compañías, de estas fallas severas, aún con esa información, ellos incrementaron la producción. Incrementar la producción significa transportar más gas a través de estos ductos y por lo tanto incrementarle la presión a los mismos, lo que pone en un grado todavía más de riesgo de que se dé una explosión en cualquiera de estos lugares donde hay las fallas severas. ¿A dónde se pensaría que van los financiamientos, los presupuestos para mantenimiento entonces? Simplemente hacer rentable a Pemex en balance, que tenga grandes utilidades que le permitan financiar los desastres económicos de una administración incompetente, nada más. ¿Podría pensarse que nuestra industria petrolera no recibe el suficiente mantenimiento? No podría pensarse, podría asegurarse. ¿Lo puede asegurar usted? Naturalmente que sí. ¿En qué se basa, ingeniero? Bueno, tengo aquí el reporte de Cactus, lo cual es un infantilismo total para el que lo lea. Desde luego, si no sabe de estas cosas, lo puede aceptar. Dice, por ejemplo, el informe oficial de Pemex, que el accidente se inició, se lo leo textualmente, por un disparo del motor de la bomba que giró en sentido contrario. Quiero decirle que esto no es posible. Le daría un ejemplo simplista. Si usted entra en un elevador y pisa el punto y piso 3, el elevador lo va a llevar al piso 3, no al piso 10. A menos que alguien cambie las conexiones del piso 3 al piso 10, lo cual puede ser posible. Cuando dice el reporte que al arrancar el motor giró en sentido contrario, bueno, eso no es posible. Y que en sentido contrario dañó el sello. Bien, alguien tuvo que hacer esa operación. Si somos realistas, bueno, esto es un sabotaje, ¿o qué es lo que pasó? Y no se habla nada de esto. Todos son disculpas ingenuas, tontas. Lo que se dijo en el Consejo de Administración de Pemex y nadie protestó. Dice, por ejemplo, que después el sistema de seguridad, como se interrumpió la energía eléctrica, no pudo funcionar las bombas. Falso. Todos los sistemas de seguridad, incluso de un edificio moderno, el sistema de seguridad está desconectado del sistema eléctrico central. Tiene un sistema autónomo precisamente para estas cosas. Y estas cosas no son nuevas. Todo eso dice muchas tonterías. El 29 de agosto de 1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió la recomendación 80/96 al gobierno de Tabasco, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos,
Relacionada con la explosión ocurrida el 16 de febrero de 1995 en la población de Plátano y Cacao, en el municipio del Centro, Tabasco, que produjo quemaduras a 23 personas, 9 de las cuales murieron. Pues esa recomendación se logró a base de mucho esfuerzo, de mucha insistencia, de muchas pláticas con los visitadores, con los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allá en Villahermosa y aquí en México, en la CNDH. Se sacó el día 17 de enero de 96 una conciliación en la que se pedía a la PGR que hiciera una, que nombrara, que señalara un fiscal especial para el seguimiento del caso, porque se aducía como dificultad para integrar la averiguación previa, el que pues tenían mucho trabajo. Entonces se les pidió que nombraran un fiscal especial, no sucedió absolutamente nada. En cuanto a los daños en las personas, fueron 23 personas las que sufrieron los efectos de quemaduras, sobre todo de primero, segundo y tercer grado. De esas 23 personas, desafortunadamente, 7 fallecieron. No sabemos si este número se haya incrementado con posterioridad, porque yo le estoy hablando de las cifras de que se habla en el momento mismo de la queja y en el momento mismo en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está trabajando su recomendación. No le puedo decir a usted si con posterioridad se registraron otros decesos, ¿no? Bastante satisfactoria desde nuestro punto de vista, porque recomendaba tanto al gobierno del estado como a Pemex, a la PGR, a Semarnap, que es de Pesca y Medio Ambiente, y a la Profepa, también me parece que fue Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, les pedía. Fundamentalmente los puntos eran reubicar a las 120 familias porque están en un lugar muy riesgoso para ellos, para su vida. Y luego integrar la averiguación previa de tal manera que se determinara quién era responsable de estos hechos, de ese accidente. Y bueno, algo que quedó un poquito en la sombra, pero que nosotros también deseamos, es el que se haga un estudio para detectar la lluvia ácida que normalmente se estaciona allí, ¿verdad? Se produce y afecta a todas las plantaciones, ¿no? Sí se emitió esa recomendación. La respuesta del gobierno fue que no acataba esa recomendación. La PGR en un primer momento dijo que tampoco la acataba. Parece que ahora sí ya la aceptó y estamos viendo a ver en qué termina. ¿Qué más? Pemex dijo que solo acataba lo que se refería a la reubicación de una escuela y kinder de niños que está ahí a pocos, pues casi diría yo, centímetros de una de las líneas. Pues esto es lo que sucedió, la recomendación, la respuesta del gobierno, después y de las otras dependencias. Después parece que hubo un acercamiento entre la CNDH y Pemex, pero hasta ahorita en los hechos no vemos que haya ningún progreso. Dentro de los principales puntos de la recomendación destacan los siguientes. Revisar los pagos que por concepto de indemnización se realizaron a diversos campesinos como consecuencia de la explosión. Que la escuela primaria Rafael Ramírez y el jardín de niños del ejido de San Eligio sean reubicados, ya que se encuentran instalados muy cerca de los ductos de Pemex. Se sugiere la indemnización a las comunidades que se vieron afectadas por la llamada lluvia ácida.
Que Pemex reubique sus líneas de ductos en los casos en que estos atraviesen poblados enteros, o en su caso, expropie los terrenos a fin de que los habitantes sean reubicados y se investiguen las causas de la explosión del 16 de febrero de 1995. En ese mismo orden, licenciado, y de acuerdo a la propia recomendación, prácticamente la leo textualmente, el dictamen de la Lois Register afirmaba que el ducto donde se efectuó la explosión se encontraba disminuido en algunas partes en más del 50% de su grosor. Y afirman también que esto fue causado por un desgaste aproximadamente de 12 años. ¿Esto significa que no habían recibido en 12 años el mantenimiento necesario? Sí, yo tengo por aquí información de que ese ducto se encontraba disminuido hasta en un 60%. Hasta en un 60%, que había un 40% de, digamos, útil, ¿no? Y un 20%, es decir, ese 40% útil podía también significar un 20% de riesgo. Ahora, hablan de un desgaste de aproximadamente 12 años que no recibía mantenimiento el ducto. Sí, esta es una cuestión que también se ha manejado mucho en la investigación. Petróleos Mexicanos se ha hecho el propósito de acreditar que a esas instalaciones les dio el mantenimiento adecuado. Ha inclusive exhibido contratos celebrados con compañías que supuestamente prestaban ese servicio. Todas esas investigaciones las ha realizado la Procuraduría. Se ha tratado de verificar hasta dónde pueda ser cierto, no que se hicieron los contratos para la prestación del servicio de mantenimiento, sino que se usaron es decir, que en efecto los trabajos se hicieron y que se usaron los materiales adecuados. ¿Y si fue así? Eso podría ser parte de la investigación. ¿Pero sí fue así, señor? Todavía no podemos afirmarlo. Todavía no llegamos a ese aspecto. Nos están faltando unos peritajes. No sé si tenga usted esa información. No, señor. Nos están faltando unos peritajes en ingeniería mecánica y particularmente en resistencia de materiales. Esto tendría por objeto verificar, a través de los propios dictámenes periciales que se emitieran, la calidad de los materiales que se usaron, para desembocar después en un nuevo peritaje en materia de explosión e incendio, que sería la conclusión de los trabajos en materia pericial. Si tomamos un poco de nuevo la recomendación y tomamos el dictamen de la Lois Register de Londres, en donde dicen que en algunas partes el ducto se encontraba disminuido en más de un 50% de su grosor, y en donde dicen que ciertas partes de la instalación llevaban aproximadamente 12 años o más sin recibir buen mantenimiento. Aquí debería haber, me imagino que penalmente, un responsable. Sí, mire usted, ayer platicábamos precisamente con el director general de seguimiento de recomendaciones de aquí de la Procuraduría de esta cuestión. Petróleos Mexicanos nos habla de dos distintas clases de personas que tenían la responsabilidad de la vigilancia, es decir, uno del mantenimiento como jefe de un equipo de trabajo, como conductor de un equipo de trabajo, y el que tenía la responsabilidad de verificar que en efecto el trabajo se hiciera. Eso también es parte del trabajo de investigación que falta por hacer. ¿Significa que no se ha investigado todavía al responsable de los trabajos? Significa que el Ministerio Público todavía no está en aptitud de afirmar que en aquellos trabajadores o jefes de Petróleos Mexicanos existan responsabilidades por omisiones cometidas en su desempeño. Todo Pemex está controlado, de acuerdo con la dirección, sobre todo de sexenio pasado y ahora con la de hoy reafirmada, a través de JP Morgan, nada más. JP Morgan contrata a McKinsey como firma de ingeniería y McKinsey contrata a Pedro Juan Ibáñez para que hagan todas las demás cosas. Son cosas manejadas desde la dirección
y aparentemente autorizadas por la Contraloría General de la República, pero nadie conoce estos estudios. No se han hecho públicos ni el costo ni sus resultados. Quiero decirle que esto hemos protestado públicamente por ello, porque empresas mexicanas lo pueden hacer. Es más, empresas mexicanas instalaron eso, hicieron ingeniería, saben cómo está, y además hemos avanzado, pero aquí los ingenieros mexicanos son eliminados sistemáticamente. En Pemex son jubilados. ¿Por qué se les elimina automáticamente? Porque no los quieren adentro. Y los puestos importantes los toman yuppies, como el propio Adrián Layuz, como Mario Villars y otros. Mario Villars pasó de Petroquímica a Refinación, él no sabe nada de esto. No digo que sea un hombre tonto, no lo es, ni un hombre impreparado, no lo es, pero de petróleo no sabe nada. Y lo único que saben son teorías econometristas, que no son ciertas además. No es verdad. Lo único que genera riqueza es el trabajo, no el dinero. El dinero degenera el valor del dinero siempre. Y aquí lo hacemos exactamente al revés. Y estamos pensando que el dinero extranjero que venga a la bolsa nos salvará. El dinero extranjero que viene a la bolsa nos cuesta intereses, altos intereses. Licenciado, el 29 de agosto de 1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación número 80. Ahí textualmente hablan de que hay una nota interna de Pemex remitida por la gerencia jurídica a la Comisión Nacional, en donde el jefe del área penal de dicha gerencia, el señor Rogelio López Velarde Quesada, advierte al gerente jurídico que era necesario tener contacto personal con el perito oficial de la PGR para proporcionarle, entre comillas, asesoría con el fin de evitar que de su opinión pudiera derivar alguna responsabilidad a funcionarios de Pemex. La recomendación concluye diciendo que resulta claro que el personal de Pemex influyó ilegalmente en la determinación pericial de las causas del siniestro. ¿Qué fue lo que pasó, licenciado? Sí, y precisamente a partir de esa afirmación, la Comisión Nacional recoge el contenido de la nota y hace una recomendación específica a la Procuraduría General de la República para que se investigue a ese perito. El perito está sujeto a investigación, es un señor de apellido Montero. ¿Sigue trabajando en la PGR? Sigue trabajando en la PGR, pero está sujeto a un procedimiento administrativo de investigación. En ese procedimiento administrativo de investigación, hasta donde yo tengo información, está pendiente precisamente la comparecencia del señor Montero. ¿Para qué? Para que declare en relación con los hechos que se le imputan y en relación con los términos en que emitió su propio dictamen. Perdón, el jefe del área penal de la gerencia de Pemex, el señor Rogelio López Velarde Quesada, ¿está también bajo investigación? No sabemos, aquí no. Le aclararía que estamos hablando de dos distintas averiguaciones previas, o que podemos hablar de dos distintas averiguaciones previas. Una que es la averiguación previa que se inició con motivo de la explosión y el incendio ocurridos en Tabasco. Existe una diversa averiguación previa en la que se investiga al agente del Ministerio Público que inició la averiguación 31 de 95 y al perito y a quienes más pudiera resultarles responsabilidad en esos hechos. Le aclararía yo al respecto que esta averiguación se sigue manejando en la agencia del Ministerio Público de Tabasco. Allá en Villahermosa se está manejando. La tiene esta averiguación el licenciado Raúl López López. Esto para mí constituye una noticia desafortunada. Yo diría que es un hecho desafortunado que el señor licenciado Raúl López López siga manejando una averiguación en la que se supone cometió irregularidades y por la que se le está investigando en una distinta. Más o menos, ¿en cuánto tiempo sería factible que la Procuraduría General de la República pudiera tener un dictamen y dar el resultado de este penoso asunto? Mire, yo no le podría señalar una fecha determinada. Esto, en todo caso, dependerá del tiempo que los peritos en las materias que le acabo de mencionar que nos hacen falta puedan requerir para hacer su trabajo. Pero es indudable que
por el estado general que guarda la averiguación, no es remoto, no está lejano el tiempo en que la Procuraduría pueda pronunciarse en definitiva sobre si existen o no responsabilidades en este asunto. Mire, yo no tengo muy claro si hay una norma internacional y tenga que ser respetada por los países en su producción interna. Me atrevería yo a pensar que no es así. Lo que sí hay son parámetros, ¿no? Por ejemplo, el grado de accidentes de compañías en otros lugares del mundo, compañías petroleras, es una tercera parte de lo que reporta Pemex oficialmente, no extraoficialmente. Es decir, si en algún país petrolero del mundo hay 5 accidentes petroleros en determinado periodo de tiempo, Pemex tiene 15. Si hay 5 derrames, Pemex tiene 25 o 20. Es decir, contra la media internacional, Pemex es primerísimo lugar. Pemex, de la manera como ha venido llevando las cosas y como creemos que van a seguir, por lo menos durante el tiempo que le quede a la IUS, que esperemos que sea muy poco, bueno, es terrible. No quisiera yo pensar que esto se va a prolongar por muchos años, porque el medio ambiente, pues la contaminación y el daño que se le hace no tiene reversa. Y yo quiero tener la esperanza de que las cosas no van a continuar así en mediano plazo, por lo menos. Entre menor es la distancia con estos centros de producción, mayor es el riesgo, depende de la instalación, pero bueno, los casos que hemos hablado de San Juan, Ixhuatepec, o el caso de Guadalajara, Plátano y cacao en Tabasco. Plátano y cacao en Tabasco, ¿no? Bueno, pues son ejemplos claros de los riesgos que sufre una población con las instalaciones. Y bueno, en cuanto menor es el mantenimiento de esas instalaciones, mayor es el riesgo. Bueno, los riesgos van desde lo más grave, que puede ser un accidente con muertes directas, a los riesgos que pueden ser a mediano y largo plazo por una exposición permanente a contaminantes, es decir, contaminantes que pueden estar vertidos a los ríos directamente, pongamos la contaminación en el río Coatzacoalcos y en toda la zona de Tabasco, contaminantes que son emitidos al aire, principalmente que llegan a través de lluvia ácida y afectan cultivos, afectan al ganado, ¿no? Afectan incluso a los materiales como son los techos de lámina, como son los cercados de púas, ¿no? Que has tenido que estar pagando Pemex. Imagínate cuál es el grado de corrosión de estos materiales que van deteriorando el cercado de púas. ¿Eso qué significa para la salud? Bueno, pues hay muy pocos estudios. Es sorprendente que ahora empecemos a hablar de la contaminación, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? Cuando hay una recomendación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de más de 100 páginas que fue expedida en 92, y cuando yo lo que te podría decir, el primer gran movimiento ambientalista del país no es en la Ciudad de México, es el Pacto Ribereño que se da en la zona de Tabasco en contra de Pemex. Por ley, existe la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, que tiene que hacer un reporte cada mes de lo que hacen. Cuando me preguntaron de Cátuli, pues vamos a ver la bitácora de trabajo y la bitácora de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. No hay acceso a ellas. Yo pensaría que las cosas desde el punto de vista de dirección están mal, puesto que firmaron con el sindicato un contrato de 2 años con las petroquímicas, cosa al que al principio se oponían, es decir, mira, tú te callas y yo ahí la vamos llevando. Y ahí la van llevando. Y el país, bueno, pues ahí va caminando. Entonces no se preocupe usted tanto por lo que sucede, sino por lo que se debe hacer y no se hace. ¿Cree usted que los distintos ductos de Pemex reciban el suficiente mantenimiento? Bueno, eso es una de las grandes problemas que estamos viviendo con las crisis económicas
y decía yo con una cultura muy limitada que tenemos en cuanto a la prevención. Nosotros en 2 años que llevamos en la Asamblea hemos podido darnos cuenta de que los rubros de mantenimiento y de prevención que tienen que ver con una serie de instalaciones y de estructuras en casi todos los campos generalmente son los que se sacrifican. La gran preocupación que tenemos nosotros a futuro por las actividades de Pemex va a ser el asunto de las nuevas exploraciones de petróleos mexicanos, ¿sí? Parece ser que la nueva frontera de exploración está en la costa, pegado a la costa de Veracruz y Tabasco. Nos preocupa mucho por los impactos que puede tener eso. Y principalmente parece ser, y ya tienen exploración de pozos, en Laguna de Términos, que está declarada una área de protección natural, y en los pantanos de Centla, que es un humedal protegido dentro de la lista de Ramsar, que es una lista internacional de humedales protegidos. Sin tomar en cuenta que están protegidas esas 2 áreas, ya hay exploración de petróleos mexicanos dentro de esas 2 áreas. ¿Sí? Y nos preocupa que la exploración de petróleo se vaya sobre esa zona. Es la zona de humedales más rica de todo el país. La política energética de México tiene que enfocarse también en una cuestión de eficiencia energética. Estamos derrochando energía. Pemex es uno de los mayores consumidores de energía. Comisión Federal de Electricidad también. Hay un gran derroche de energía. Se pueden realizar programas de eficiencia energética y tenemos que empezar a empujar nuevas tecnologías energéticas, nuevas fuentes de energía, ¿sí? Yo creo que esto va a empezar a ocurrir a nivel mundial. Tiene que empezar a ocurrir. De otra manera, la catástrofe ambiental, nos va a llevar a una situación para la cual no va a haber vuelta atrás. La vida moderna es riesgosa, doña Gina. Tiene que correr riesgo si quiere seguir avanzando. Le explicaré una cosa distinta, pero tal vez servirá para orientar todas estas cosas. Es falso que el crecimiento industrial o demográfico no contamina el medio ambiente. Eso no es cierto. En la medida que la sociedad avance, la contaminación avanzará. La eliminación de esto tiene un consumo adicional de energía. Seré simplista. Todas estas cosas tienen filosofía y hay que entenderla. El universo tiene un orden, que es morirse. Se llama entropía del universo. Y usa la energía libre que existe para acabársela. El cuerpo calienta al que está frío hasta que los dos quedan iguales. Y esto así es. La vida tiene una orden que es diferente, es vivir. Y vive gracias a la energía libre que tiene. Y la sociedad moderna consume adicionalmente energía. Y esta energía va en contra del orden universal de las cosas, es decir, contamina el universo.